Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey. Les traemos el titular de hoy, día 1 de septiembre del año del Señor de 2020. Les habla Vicente Montesinos para Adoración y Liberación. Bien, hoy queremos compartirles una noticia que se ha publicado en el principal medio de difusión generalista de la prensa escrita de la Comunidad Valenciana en España. La noticia habla de que los cepillos de las iglesias tocan fondo y es un reportaje, insisto, publicado en este importante medio de comunicación generalista español. La noticia en sí es además a qué dan importancia los sacerdotes españoles, en concreto estamos hablando de la Archidiócesis de Valencia, la tercera más grande de España, en este momento, en la situación que vive la Iglesia en medio de esta pandemia. ¿Qué es lo que les preocupa a los sacerdotes españoles de todo lo que está sucediendo en este momento? El reportaje comienza diciendo que los ingresos parroquiales bajan entre un 60 y un 80% al suspenderse las bodas. Les voy a ir dejando en imagen las diversas partes de este reportaje, como digo, publicado en el diario Las Provincias, diario de España. De la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19 no se salvan los comercios, los hosteleros, ni tampoco las iglesias, dice el reportaje. Los aplazamientos de bodas, bautizos y comuniones y la restricción de los aforos en los templos ha generado una situación de inquietud en las parroquias. Este reportaje entrevista a diversos sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia que aparecen en él. Vamos allá y veremos las preocupaciones de nuestros pastores. En iglesias como Santa María del Mar, el párroco José Vicente Calza reconoce: hemos tenido un 80% menos de ingresos por bodas y bautizos. Llevamos un desajuste económico muy grande, además de los 3 meses del confinamiento con 0 ingresos. Hay que pagar el agua, la luz y el préstamo bancario que tenemos con el que hicimos efectiva la remodelación de los despachos parroquiales de la Casa Abadía. Además, necesitan ir recogiendo dinero para arreglar la cornisa del campanario que tuvo desprendimientos hace 2 años. Añade el sacerdote José Vicente Calza: además, los aforos son del 70% y claro, eso se traduce en una reducción del cepillo que se recoge en cada misa. Indica a Las Provincias que a partir del 5 de septiembre recuperarán las celebraciones matrimoniales. Y dice el sacerdote: porque tenemos la suerte de que viene a casarse mucha gente, porque sus padres también lo celebraron aquí. Bien, esta es la preocupación del reverendo padre José Vicente Calza ante la situación actual que se vive en la Iglesia católica. Vamos con otro reverendo padre español de la Archidiócesis de Valencia, el reverendo padre Antonio Corbí, quien fuera secretario personal del ya difunto cardenal Agustín García Gasco durante su época como arzobispo de Valencia. Habla en este caso de su actual parroquia, San Nicolás, apodada como la Capilla Sixtina Valenciana por la riqueza de sus pinturas. Reconocen que los ingresos han bajado un 60%. Vamos a hablar de las preocupaciones de este sacerdote ante la situación actual de la Iglesia. En el ámbito del culto teníamos feligreses que venían hasta del sur de la provincia de Castellón, y ahora mucha gente, sobre todo mayor, no coge el tren por prudencia. En la afluencia de fieles estamos al 50%, indica Antonio Corbí. Sigue con sus preocupaciones. Además, esta parroquia es un referente de visitas guiadas culturales, pero ahora ha bajado un 60 o 70%, porque los turistas han desaparecido. Tenemos algo de visitantes nacionales y autóctonos, pero se nota mucho el bajón.
y tenemos a personal de guías en ERTE, añade. Eso sí, soluciones a los problemas de la Iglesia. A pesar de ello, Corbí explica que intentan agudizar el ingenio en tiempo de crisis. Pensarán, para que haya más fe, para que haya más devoción, para que haya más adoración eucarística, Hemos impulsado las visitas nocturnas al templo para que la gente nos visite en las horas de menos calor. También han puesto códigos QR porque no se pueden entregar dípticos en papel ni se pueden usar las audioguías. Así pueden tener la información desde su móvil. Caray, qué servicios presta la Iglesia actual. Esto según Corbí. Eso sí, con menos ingresos, dice, las provincias han tenido que poner en paréntesis proyectos que tenían. Pensaremos proyectos de evangelización, proyectos de acrecentación de la fe en las personas. No, mejoras de mantenimiento del edificio. Queríamos restaurar cuadros con recursos propios, como un apostolado del siglo XVIII con 8 lienzos o un retrato de Vicente López. Y tendrán que esperar. Vaya. De igual modo, asegura el sacerdote Antonio Corbí, que tenían proyectadas actividades culturales y becas para alumnos del conservatorio, estudiantes de órgano. Actividades culturales y becas. Desastre para la Iglesia. Pero se queda a la espera de que lleguen ingresos. Y atención, hermanos, porque la solución a todo el problema de la Iglesia la está esperando ya el sacerdote Antonio Corbí, exsecretario del cardenal Agustín García Gasco. En paz descanse. Le voy a contar a todos ustedes, como ven en pantalla, en el reportaje publicado en Las Provincias, cuál es la solución. Corbí detalla que ahora en septiembre empezarán a tener bodas con aforos máximos de 90 personas. Y esperemos que llegue pronto la vacuna del coronavirus, porque de lo contrario es una incertidumbre. Sí, no hay ningún error, es que me he quedado absolutamente sin palabras. Bien, vamos con más entrevistas a sacerdotes en este medio. La parroquia de San Agustín, también en Valencia, el párroco Javier Llopis explica que desde el confinamiento se han suspendido más de 20 bodas y son una parte importante de ingresos, junto con la limosna y la colecta. Además, reconoce que Valencia este verano ha estado desierta, pero para este sacerdote hay un alivio. Parece que hay un alivio para la situación actual de la Iglesia. Dice, eso sí, ayer ya empezaron a recuperar la celebración de bodas con aforos de cerca de 180 personas, medida que será un alivio. Bueno, gloria a Dios, este sacerdote está aliviado por la situación de la Iglesia, porque ya va a haber más aforo en las bodas. No acaba esto aquí, ¿no? Tenemos más ejemplos. San Juan del Hospital, una de las iglesias más demandadas por las parejas para unirse en el matrimonio. Una iglesia que regenta el Opus Dei en la capital valenciana. También, indica, las provincias tuvieron que retrasar un 90% de las bodas y se anularon las comuniones. Vamos a ver cuál es la preocupación del párroco. Los ingresos en los 3 meses de alarma fueron 0 y ahora son de un 20 o un 30%. Queda mucho para la vuelta a la normalidad, indica el párroco, reverendo Carlos Cremades, y explica que han paralizado trabajos de mejora como la ornamentación con plantas, el arreglo de la sacristía y que tienen que buscar financiación. Dirá, pues para conseguir que haya más misas, más fieles comulgando, más... No, para trasladar en centro social a un aula. Parroquia valenciana del Opus Dei. Siguen apareciendo en este reportaje de Las Provincias mostrando sus principales preocupaciones los sacerdotes españoles. No se libra ni la Catedral de Valencia, mis amados hermanos, donde se conserva el Santo Cáliz de la Cena del Señor. Precisamente quien durante muchos años ha sido su celador, el reverendo y canónigo de la catedral, don Jaime Sancho, indica: la catedral ha tenido una gran merma de... pareciera que fuera a decir, del culto, de la fe, no, de visitas culturales y de la subida al Miguelete.
Muchas bodas se han pospuesto. Eso sí, quien ha querido casarse o hacer un bautizo con pocas personas ha podido. Bien, les dejo el último ejemplo que aparece en este reportaje de las provincias, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Cañamelar. Vamos a ver cuáles son las preocupaciones ante la situación de la Iglesia Católica de su párroco, el reverendo Juan Pons. Se han reducido los ingresos porque hay menos afluencia. Pero eso sí, la gente está sensible cuando hacemos colectas como las de Cáritas, ¿eh? Detalla que para el 13 y 20 de septiembre tienen previsto hacer las comuniones, que se aplazaron, y añade que teníamos proyectos a largo plazo. Diremos, ahora llega el tema de la devoción, de la evangelización, de los sacramentos, de... No, arreglar la fachada de la abadía y las humedades, pero bueno, se hará todo lo que les interesa y les preocupa conforme mejore la economía. No tenían plazos marcados, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, esta es la situación del clero español. He tomado este ejemplo de una archidiócesis, la tercera más grande de España, archidiócesis que conozco bien, la archidiócesis de Valencia. Les he mostrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacerdotes que hablan y los 6 muestran las preocupaciones. Ni una sola relativa al cierre de las iglesias que ha impedido el culto, ni una sola a la abominación de la desolación que ha supuesto privar a los fieles de la Santa Misa, ni una sola relativa a la cantidad de personas que han muerto sin que se le pueda haber administrado la unción de enfermos y con el confort espiritual de los sacramentos, ni una sola relativa al cierre durante meses de los confesionarios que ha impedido la realización conforme corresponde del sacramento de la penitencia, ni una sola relativa a la crisis de la Iglesia, a la increencia, a la apostasía, al modernismo, al relativismo, al indiferentismo, etcétera, etcétera, etcétera. No. Las preocupaciones son que no hay dinero, que el cepillo baja y que no se pueden llevar a cabo los grandes proyectos de esta Iglesia. Los centros sociales, los campanarios, las fachadas, los préstamos hipotecarios. Incluso un sacerdote, don Antonio Corbí, se muestra esperanzado y apunta que menos mal que se acerca la vacuna. Esto es lo que tenemos hoy en la Iglesia bergogliana. Esto es lo que siguen la gran mayoría de católicos del mundo, ciegos ante la ocupación de la Santa Madre Iglesia de siempre por esta recua de cardenales, obispos y sacerdotes que nos atribula y a los que nosotros desde luego no seguimos. Seguimos a la verdadera Iglesia Santa, Católica y Apostólica de siempre, fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre las espaldas de Pedro y el trono petrino, y no a quien lo ocupa de manera ilegal, y a todos estos clérigos obsecuentes con él y con el nuevo orden mundial. Mis amados hermanos, este era el titular de hoy. Dios les bendiga. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey.